Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y estamos quizás en la partida más importante de todo este Tata Steel Masters, por lo menos a priori, ya que por un lado con piezas blancas tenemos a Fabiano Caruana, número 2 del mundo, y con piezas negras a Magnus Carlsen, número 1 del mundo. Una partida muy interesante y en la clasificación, como sabemos, tras las 9 primeras rondas, esta es la 10ª y faltan otras 3 para que termine dicho torneo, pues Caruana saca un punto de ventaja a Carlsen. Por lo tanto, de alguna manera Carlsen tiene que arriesgar algo más para pues intentar sacar algo positivo de esta partida y acortar distancia no solamente con Caruana, sino con otros jugadores que también van por delante. La partida comienza con Caruana con D4 y ya es una sorpresa porque nos tiene acostumbrados a jugar un E4, al menos últimamente. Posteriormente Carlsen juega caballo F6, C4, E6 y tras G3 entramos en la apertura catalana. D5 por parte de Carlsen, tocando en el centro y también ganando espacio con sus peones, caballo F3 y alfil B4 jaque por parte de Carlsen. Aquí hay varias maneras de defender este jaque, o bien puede ser con el caballo en C3, también llevarlo a D2, o como pasó en la partida con alfil D2. Aquí también se pueden cambiar alfiles, jugar un A5 para defender este alfil o llevar el alfil de vuelta a E7. No obstante, Carlsen opta por alfil D6, que también es una posibilidad, y la partida continúa con alfil G2, flenchetando Caruana el alfil de rey, C6, creando una estructura, como vemos, bastante interesante o potente en el centro Carlsen, y posteriormente se juega caballo C3. Enroque en corto por parte de Carlsen, alfil G5, tocando o clavando, mejor dicho, al caballo de F6, y aquí Carlsen juega H6. Se cambian piezas menores en F6 y finalmente se recaptura con la dama. Posteriormente viene una jugada nueva que no se había jugado, por lo menos en la élite, y no está en las bases de datos, y aquí jugadas como enroque en corto E3 podía ser jugado también, pero Caruana opta por este dama B3, no solamente tocando este punto que de momento está defendiendo el alfil de casillas blancas, sino, como vemos aquí, peón y dama, tanto el caballo, están tocando este punto, y también el alfil, aunque de momento está el caballo de F3 impidiéndolo, pero ya Caruana tenía la idea de tocar en el centro y de momento pues lo estaba consiguiendo con el movimiento de sus piezas. Por su parte, Carlsen juega caballo D7, jugada de desarrollo. Ahora viene el enroque en corto por parte de Caruana y dama E7 por parte de Carlsen. C5, tocando el alfil, este se retrasa a C7 y posteriormente viene una ruptura en E4 con la idea de cambiar piezas o peones, mejor dicho, en el centro. Carlsen de momento no quiere cambiar al menos estos peones centrales y juega B6 con la idea también de tocar esta estructura de peones que están ya en la quinta fila y con ello pues de alguna manera eliminar este ataque que está haciendo Caruana. La partida continúa con E por D5, Caruana decide cambiar peones en el centro, E por D5 nuevamente y torre F1 atacando a la dama. Aquí básicamente hay dos posibilidades: llevar a la dama a D8, que según el módulo sería un pelín más correcta, y dama F6, que es lo que se juega en la partida, que para nada es una jugada mala. Si queréis podéis pausar el vídeo aquí, ya que para las blancas hay un tema táctico muy interesante con este peón que comentábamos antes y las piezas blancas, y es un tema de sacrificio. Pues bien, la jugada que hace Caruana ahora es caballo por D5, un sacrificio de caballo, y como vemos tanto alfil y dama están tocados, por lo tanto Carlsen tiene que aceptarlo, y tras C por D5 se recaptura con la dama, dama por C5 por D5, y como vemos la torre de A8 está sin defender. No obstante, Carlsen retirándola, si contamos material, las blancas han perdido una pieza, no obstante se recupera de la siguiente manera. Se juega primero C6 y como vemos este caballo aquí situado que está atacado no tiene casilla donde ir, ya que ninguna de las casillas o están ocupadas o están controladas por piezas blancas. Aquí tampoco puede ir, ya que hay varias piezas que están controlando dicha casilla, por lo tanto este caballo tiene que ser
de alguna manera recuperado por parte de Caruana. Y bien, ¿qué puede hacer aquí Carlsen? Una jugada posible sería caballo c5 para así tener que capturar con el peón y crear una estructura de peones doblados, y no obstante aquí Carlsen juega este torre d8 para posteriormente pues atacar a ese peón por dos veces, tanto por torre como por alfil. La partida continúa con c por d7, alfil por d7, y aquí en la partida se juega caballo e5. La idea de Caruana es atacar a este alfil tras esa jugada, aunque el módulo da como mejor jugada llevar esta pieza que de momento no está activa en el juego, y era llevarla a c1. Como vemos, estaría atacando directamente a este alfil que está sin defender y se considera una jugada pues más correcta. No obstante, se juega este caballo e5 atacando al alfil. Carlsen lo retira atacando a la dama a su vez, alfil e6, y posteriormente se juega dama e4 retirándose de ese ataque. Alfil por e5, eliminando este caballo centralizado y bastante peligroso. Aquí Carlsen captura con el peón atacando a la dama y esta se retira a e7. Posteriormente se juega dama e3 y la idea de Caruana con este movimiento es liberar esta casilla para que este alfil pueda ocuparla y así controlar, por ejemplo, este punto de c2 para evitar cualquier paso de la torre a dicha casilla y tener torres en la segunda fila, y también de alguna manera pues seguir controlando la gran diagonal y también tener algo de presencia sobre el enroque enemigo. Posteriormente se juega torre b c8, también activando la torre por parte de Carlsen, alfil e4 como comentábamos y dama c5. Carlsen quiere cambiar damas, Caruana lo acepta y tras los cambios se captura con la torre llegando a esta posición. F4, creando una estructura muy interesante por parte de Caruana y bastante firme. Además los peones están en casillas negras, por lo tanto no pueden ser atacados por este alfil de casillas blancas. No obstante, estos peones tienen una dificultad, y es que no se pueden mover de momento, ya que serían fácilmente capturables por el alfil negro. No obstante, sí que habría una posibilidad de adelantar este peón a F5, atacar al alfil. Este se tendría que retirar ganando espacio las blancas, por lo tanto aquí Carlsen juega G6 para contenerlo, dicho punto de F5, y posteriormente Caruana juega rey F2 trayendo el rey al centro del tablero y metiéndolo en el juego. A5 por parte de Carlsen. Por un lado, como vemos, hay un 2 contra 2 de peones en el flanco de dama, un 4 contra 3, pero en caso de que se minimicen o se queden sin piezas, o al menos con una torre, pues son posiciones de tablas. La partida continúa con rey e3, a4 y posteriormente se juega torre c, c1. Caruana, queriendo cambiar piezas, pues llegando a esa posición de mini ventaja que puede tener sobre Carlsen, juega este torre c, c1, Carlsen lo evita, juega torre b5 y posteriormente se juega torre c2 para defender este peón que está recientemente atacado por la torre de Carlsen. La partida continúa con torre b4, alfil d3, y aquí podríamos pensar por qué no jugar una 3. Esta torre se acaba de colocar en b4 y hay un tema de táctica bastante interesante, que aquí las negras podrían jugar torre por e4 dando un jaque, capturando además el alfil, por lo tanto el rey blanco tendría que capturar. Tras esta captura vendría un jaque, el alfil cuando se retire está cayendo la torre de c2, por lo tanto las negras ganarían la partida. Obviamente aquí Caruana no cae en esta jugada y juega directamente este alfil de 3, a lo que Carlsen responde con h5 también, generando así una estructura de peones, evitando que el blanco se pueda desarrollar sus peones o atacar. Y la siguiente jugada es torre de 2, una jugada que también protege al alfil manteniendo un ojo sobre el peón de b2. La siguiente jugada por parte de Carlsen es b5, a3, ahora sí se puede atacar a esta torre, ya que no se encuentra este alfil y tampoco la torre en estas casillas, y esta torre se mueve a b3. Aquí se gira la partida con torre c1, activando esta torre. De momento llevaba toda la partida controlando este punto de a2 por el ataque
o el control del alfil sobre dicho punto ya no es necesario, se juega este torre C1 y la idea de este torre C1 es poder llevar la torre a esta casilla para cambiar torres. No le quedaría otro remedio a Carlsen, y aquí Carlsen encuentra una jugada brillante que es para evitar esos temas de cambiar torres, y es jugar B4, sacrifica un peón. Y podemos ver un momentito qué pasaría si en este momento las negras, por seguir una línea, capturasen el alfil dando un jaque. Torre, mejor con esta torre, siguiendo la línea que tenía marcada, torre D por D3, jaque torre por D3 y posteriormente torre por B2, ganando un peón. Pero es que el problema, además, para las negras, además de perder la calidad, pues estas torres se activan muy rápidamente. En la octava fila primero vendría una torre a C7, posteriormente este alfil atacaría la torre de D3 y esta daría un jaque al rey que tendría que irse a G7. Posteriormente se jugaría un torre C8 y en esta posición las negras están completamente perdidas. Por lo tanto, Carlsen tenía que tener mucho cuidado y tras este torre C1 juega este B4 y la idea es evitar que este peón siga controlando esta casilla de C3 para evitar posteriormente jugar que las blancas jugasen este torre C3 atacando la torre. Por lo tanto, este B4 primero Caruana captura A por B3 y ahora, en vez de capturar este peón, vuelve a sacrificar nuevamente un peón jugando A3. B por A3 y en esta posición ya no existe este peón que pueda defender esta casilla, pero Carlsen es verdad que está por debajo en 3 peones, por lo tanto la situación tampoco es del todo buena. Siguiendo con la partida, se juega este alfil F5, el alfil está completamente clavado por la torre de B3 y posteriormente se juega torre C de 1. La partida continúa con torre por A3, Carlsen recupera algo de material y posteriormente se juega B5. En esta posición prácticamente son tablas, aunque Carlsen tiene que tener cuidado, está 2 peones por debajo, por lo tanto encuentra la manera final de hacer tablas y es mediante la jugada alfil G4. Está atacando a la torre Caruana la retira a C1, vuelve Carlsen a meter presión sobre este alfil con torre, alfil y la segunda torre, y Caruana vuelve a jugar este torre C de 1. Tras repetición y hacerlo por 3 veces, la partida termina en tablas tras 42 movimientos. Yo creo que, por mi parte al menos, pienso que Carlsen lo ha intentado. También Caruana hemos visto un tema táctico en el centro del tablero y creo que sale beneficiado Caruana, ya que siguen con la misma diferencia de puntos, un punto arriba Caruana, queda una jornada menos, por lo tanto Carlsen tiene que arriesgar más para sacar algún triunfo tras el que hizo en la jornada de ayer. Que tengáis un buen día y estamos en contacto. Chao.